Se estima que entre un 2 y un 7% de los niños tienen un tipo de trastorno que afecta a la adquisición del lenguaje que se llama trastorno específico del lenguaje, TEL. Pues bien, para hablar de él nos acompañan dos representantes de la Asociación de Familias y Amigos de Personas con Trastornos Específicos del Lenguaje, AFATEL, de Extremadura. Ellos son Raúl Navarro, que es su presidente y padre de un niño con este trastorno, y Sandra Casado, que es maestra de educación infantil y logopeda. Muy buenas tardes, gracias a los dos por acompañarnos. Bueno, en primer lugar, para situarnos, ¿qué es exactamente este trastorno? Bueno, pues el trastorno específico del lenguaje es una alteración que dificulta la adquisición y el desarrollo del lenguaje en niños sin que se pueda explicar por una deficiencia neurológica, psicológica, algún trastorno sensorial o factores ambientales. Claro, o sea, no estamos hablando de niños con retraso mental ni tampoco con lesiones neurológicas, Raúl. No, estamos hablando de niños que tienen esa dificultad y no hay una explicación que justifique por qué el desarrollo del lenguaje no se está desarrollando correctamente. Entonces, en principio, como ha dicho Sandra, no hay ninguna causa de momento. Pero en ocasiones se confunde con el autismo también, ¿no? Y con la dislexia, que además son dos trastornos que no tienen nada que ver. Sí, puede ser porque a edades tempranas puede ser que tengan rasgos coincidentes con el autismo, el niño no se comunica o no atiende, al no comprender, no atiende a los adultos, entonces puede parecer que tira más por un trastorno generalizado del desarrollo, pero no es así, o sea, afecta única y exclusivamente al lenguaje, por eso lo de específico. Y con la dislexia, bueno, la dislexia es una dificultad para la lectoescritura, que sí que puede, los niños con problemas del lenguaje, sí que pueden desarrollar a la edad de comenzar la lectoescritura una dislexia por las dificultades que tienen de acceso a este lenguaje, pero no son lo mismo. Claro, el TEL aparece cuando tiene que aparecer el lenguaje oral, que son a los 2 años. ¿En tu caso, Raúl, con tu crío? En mi caso nos dimos cuenta que con 2 años y poco, tenía vocabulario, pero no hacía frases. O sea, decía palabras, repetía palabras, pero no entendía ni siquiera su significado. Le dábamos órdenes, le llamábamos por su nombre y no respondía. Entonces, en ese momento, fuimos al pediatra, se lo comentamos y nos derivó a un centro de atención temprana, nos derivó a que le hicieran un reconocimiento, una evaluación y empezó a recibir atención temprana. Tengo que decir que no siempre sucede eso. Generalmente nosotros tenemos una tolerancia cultural al ya hablará. Siempre que unos padres pasa demasiadas veces, llega el pediatra diciendo mi niño no habla, estoy viendo que en el cole o en la guardería o en el parque los niños tienen un vocabulario más amplio, generalmente el pediatra dice no te preocupes, cada niño tiene su ritmo, ya hablará, vamos a esperar su evolución. Y claro, eso es tiempo perdido. En vuestro caso, Raúl, ¿tardó mucho tiempo en ser diagnosticado el niño? En nuestro caso, el niño no tardó tiempo en ser diagnosticado. Nosotros encontramos muy poca información sobre eso y nos empezamos a mover por internet buscando información y lo que teníamos claro es que no sabíamos lo que tenía, pero sí que algo pasaba. Entonces buscamos a un logopeda corriendo. Y luego más tarde llegó el diagnóstico. Bueno, pues contadnos un poquito en qué consiste la campaña que estáis llevando a cabo en la Asociación de Extremadura, de AFATEL. Bueno, pues comenzamos nosotros, pero se han ido uniendo otras asociaciones a nivel nacional, ¿vale? Ya creo que somos 4. Sí, estábamos la mayoría de asociaciones de España. De TEL, y es un poco para dar difusión, que se conozca este trastorno, porque hay muchos niños que son tachados de otra cosa o tienen otra etiqueta y en realidad están mal diagnosticados. Entonces que se comience a conocer este trastorno y se tenga información de que existe y que es más común de lo que se piensa. ¿Y se tiene solución? Tiene una intervención temprana, mejora muchísimo el pronóstico del niño. No es que tenga solución, no hay solución. Cuando el desarrollo no se adquiere de forma natural, estos niños no aprenden el lenguaje de una forma natural como lo aprendemos nosotros. Pero sí es verdad
que hay varios estudios que miden que hay muchísima diferencia de empezar antes de los 3 años o después de los 3 años. Estamos hablando de una edad bastante temprana. Entonces un buen abordaje sí mejora muchísimo al niño. Sí, pero no es un trastorno transitorio, sino que es permanente. O sea, les cuesta expresarse, recordemos esto a los espectadores, ¿no? Expresarse, bueno, dependiendo del grado que tengan y el tipo de TEL que tengan. Puede ser que esté afectada la expresión, puede ser que tengan más dificultades en la comprensión o puede ser que tengan las dos áreas afectadas. Entonces, pues es un trastorno que, bueno, si va a mejorar con terapia, va a mejorar. La terapia es lenta. ¿Son costosas esas terapias, Sandra? Son profesionales y por lo general son privados, entonces sí que tienen un coste económico que a alguna familiar se les puede ir. Con la campaña, más allá de informar, ¿queréis recaudar fondos? No, de investigación, inversión. Nos hemos dado cuenta que el mayor problema del TEL es que no existe para nadie. O sea, no existe para nadie. Incluso cuando ya tienes un diagnóstico, llegas a ciertos profesionales, a las escuelas. Es que el niño tiene trastorno específico del lenguaje. ¿Y eso qué es? Entonces, lo que pretendemos es que se conozca. Una vez que si no se conoce el problema, pues no se puede diagnosticar. Pretendemos que se conozca, que haya más formación y que con ello pues derive en mayor investigación. Y que los padres puedan encontrar más ayuda, porque es la pérdida que se encuentran. Cuando les dicen TEL, suena algo... Claro, no hay un reconocimiento oficial, ¿no? Como una dificultad de aprendizaje. Como tal, diagnosticado. No, dificultad... El TEL sí viene reconocido ahora mismo en un manual que utilizan en manual psiquiátrico en Estados Unidos, que es el DSM-5, y viene como trastorno específico del lenguaje. O sea, es un trastorno completamente reconocido. Lo que pasa que en la práctica, por ejemplo, a la hora de pasar por una valoración de discapacidad, ni siquiera está reconocido como TEL, no existe en una aplicación informática para poner TEL, es un trastorno del desarrollo por trastorno del lenguaje. Eso es algo muy amplio. Los padres piden ayuda, no la encuentran porque en realidad no se conoce, entonces es la desesperación que tienen cuando tienen un diagnóstico, pero en realidad no saben en qué ¿Y cómo es la vida de una persona adulta con TEL? Sandra, Raúl. Pues no lo sabemos todavía, porque, a ver, se están llevando investigaciones en Inglaterra. Gina Conti está llevando una investigación longitudinal en determinados sujetos con TEL y están viendo cómo son ahora mismo los adolescentes con TEL. Vale, suponemos... ¿Cómo es la situación ahora de esos adolescentes? Pues tienen problemas en habilidades sociales, por ejemplo, se encuentran muchas dificultades en el colegio. A la hora de acceder a determinados contenidos no están adaptados para este tipo de personas. Entonces, si tienen tocada la comprensión, no pueden entender esos contenidos que cada vez son con mayor dificultad, ¿no? Y se les puede tachar de muchas cosas que no son. Generalmente se entiende que en la vida adulta una persona con TEL no tiene que tener mayor problema que alguien que aprende otro idioma, un inmigrante, por ejemplo. El problema que sí tienen estos niños añadido es que ellos no tienen un problema físico evidente que se vea el por qué su lenguaje es así. Entonces sí es verdad que sufren mucho acoso escolar y esos niños, el machaque que le van haciendo diariamente sí puede derivar en algo muchísimo peor que la propia dificultad que tengan en el lenguaje. Entonces sí hay estudios en Reino Unido que tienen unos patrones altos de ansiedad. Puede derivar en unas consecuencias psicológicas graves. Claro, se puede decir que hoy por hoy las escuelas no están preparadas para atender a estos niños, Raúl. En las escuelas hay profesores, maestros de audición y lenguaje y de pedagogía terapéutica. Entonces, en principio, un niño con TEL que tiene problemas en el lenguaje va a tener problemas de aprendizaje porque la mayor parte del aprendizaje se adquiere mediante el lenguaje oral y escrito. Entonces, deberían de tener el apoyo suficiente de audición y lenguaje y pedagogía terapéutica. ¿Qué pasa? Que no siempre hay los recursos necesarios y volvemos a lo mismo. No hay a lo mejor la formación adecuada para entender que una persona
piensa en imágenes. Es que no es fácil de entender para los que no tenemos problemas de lenguaje. El lenguaje es algo más complicado que hablar. Normalmente se entiende que cuando el niño habla ya no tiene ningún problema. No. El lenguaje es algo más complicado. Está el uso del lenguaje que le damos. ¿Y ante qué signos saltan las alarmas a esos padres que en un momento dado puedan sospechar que su hijo puede sufrir de TEL? Bueno, pues yo creo que la mayor alarma, o cuando los padres acuden al pediatra, puede ser en torno a los 2 años, cuando ese niño no dice ninguna palabra, ¿vale? A los 2 años un niño tiene que decir ya frases de 2 o 3 palabras establecidas, ¿vale? Y con una intención comunicativa. Cuando los padres se dan cuenta de que eso, el desarrollo no es normal, acuden al pediatra. Y el pediatra, si está formado, puede decir, puede dar las pautas a seguir para acudir a un especialista, buscar un diagnóstico o comenzar una terapia que muchas veces el niño puede ser que sí, que hable, que en poco tiempo desarrolle su lenguaje con total normalidad. Claro, es que muchas veces hijos de padres bilingües tardan más en aprender a hablar precisamente por eso, y los pediatras, los profesionales apuntan a que, bueno, pues es un factor a tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, sí, pero claro, si no aparece ese lenguaje con 2 años, no pasa nada por empezar una terapia y ver hacia dónde va a evolucionar el niño, ¿vale? Con 5 o 6 años empezar la terapia ya puede ser tarde, porque a los 2 años los niños son esponjas. Sí, es que es verdad que cada niño tiene su ritmo, pero un niño que a los 2 años no haga frases de 2 palabras al menos, un problema hay. Grave, pues no se sabe. Puede ser grave o puede ser algo sencillo, un simple retraso. Pero lo que está claro es que el lenguaje no se está desarrollando correctamente. Entonces, por empezar una estimulación del lenguaje, pues nunca viene de más. Pues de nuestra parte, Raúl, nos gustaría que le dieras un besazo a tu hijo. Gracias por estar con nosotros, presidente de AFATEL de Extremadura. Y Sandra Casado, gracias por tu trabajo y gracias por tu apoyo. Mucha suerte a los dos. Gracias.